El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. Hoy meditamos el Evangelio según San Mateo, en este episodio en el que San José estaba debatiéndose entre qué hacer, qué hago yo. Imagínese que usted hubiera estado en el lugar de San José como hombre y le dicen: mira, tu novia está embarazada y el niño no es tuyo. O usted sabe que ese bebé no es suyo porque usted sabe que se ha portado bien. Y miramos que José la amaba a la Virgen, pues, ¿verdad? Y no queriendo que le pasara nada, pues piensa dejarla así en secreto. Y digo que no le pasara nada porque hay muchas cosas que vienen por las costumbres judías. Y una de estas cosas era de que ella podría morir apedreada por el pueblo. Ellos ya estaban comprometidos. Era tradición que después del compromiso formal pasaba un año antes de que en realidad vivieran juntos. Y entonces esa era la costumbre. El Evangelio no podemos mirarlo con los ojos de hoy del siglo XXI, sino que tenemos que ponernos en el tiempo y en el lugar. Y en este caso, pues en el año cero. Estamos en el año 2021, pongámonos en el año cero. La costumbre allí, pues, era de que no habían relaciones íntimas hasta el día del matrimonio. Y obviamente, pues hoy en día en el siglo XXI, uy, Dios mío, mejor ni hablamos de eso, porque ese es otro tema. Pero el asunto está de que hay mucha gente que no puede pensar en una relación sin relaciones íntimas, no puede pensar en un amor puro y piensan que no existe. Pero la misma Biblia nos habla de un amor ágape, el amor dispuesto a sacrificarse, que es un amor diferente al amor erótico y diferente al amor de entre hermanos, el amor filial, el amor de padres a hijos y así sucesivamente. Hay varios tipos de amor. Lo que pasa es que hemos confundido tanto el amor con el amor que nos presenta Hollywood, que ya a veces no sabemos ni distinguir, pero hay el verdadero amor, el amor puro, que a veces, aunque no lo crea, existe si usted le quiere dar vida. Entonces el asunto está también de que en los tiempos de San José, en los tiempos en que se hizo este anuncio a San José, muchos varones judíos en espera de la venida del Mesías se preparaban para la venida del Señor, y una de las formas de prepararse era siendo castos, no teniendo relaciones íntimas, y José parece que ya practicaba también la castidad. Aquí una de las cosas que les quiero hacer ver es de que cuando José ya parece que había decidido abandonar a la Virgen, le dice que cuando estaba durmiendo, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús. Vamos a parar allí. Número 1, para que un ángel del Señor le hablara a José, esto quiere decir que José ya era un hombre de oración. Él era un hombre que tenía ya una relación íntima con Dios. El orar y el dialogar con Dios
pues obviamente no es extraño para una persona que reza, para una persona que hace oración continuamente. Si usted no hace oración, pues ¿cuándo le va a hablar el Señor? Mira, lo tendrá que forzar a que le escuche. Y es ahí donde a veces nos vienen tribulaciones en la vida hasta que nosotros doblamos rodilla. Número uno, o sea, lo que quiero hacer ver aquí, que José ya era un hombre religioso, ya era un hombre de oración. Y digo religioso porque la palabra religión quiere decir relación con Dios. Relación con Dios, eso es lo que quiere decir la palabra religión. Cuando se dice en la Biblia que el ángel del Señor le dijo a José, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús. O sea que el nombre de Jesús no se lo puso ni la Virgen, ni se lo puso San José. El nombre de Jesús, de ese nombre se lo puso Dios, el Espíritu Santo. Por orden del Señor, de Jesús se llamó Jesús por orden del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en la tradición judía, el que pone el nombre a un bebé, a un hijo, es el papá. Entonces, por eso es que incluso durante una de las letanías que rezamos de la Virgen, se dice de la Virgen, esposa del Espíritu Santo. O sea, de que José ya sabía, entonces, al darle el anuncio, el ángel a José, él ya sabía que el esposo de la Virgen era ya el Espíritu Santo. Vamos por ahí, vamos más o menos. Entonces, esto, al darse él cuenta, ya sabía de que la Virgen era algo sagrado. Imagínense que cuando la Virgen quedó embarazada de Jesús en este día que se le anunció que iba a ser la mamá del Salvador, la Virgen María vino a ser templo vivo del Espíritu Santo. Y más que eso, en el pueblo judío, que era lo que Moisés y David cargaban en el desierto para las batallas, el arca de la alianza. Y en el arca de la alianza, ¿qué era lo que estaba la vara de Aarón, símbolo del sacerdocio, estaba una muestra del maná, símbolo del pan, de la comida, y estaba también las tablas de la ley, la palabra. Entonces, la palabra, Jesús, sabemos que es el verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne. Jesús es el sumo y supremo sacerdote, y por eso está la vara de Aarón. Y Jesús es Eucaristía. El cuerpo de Cristo es el que nos da vida, según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando Él nos dice, el que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, cuando José se dio cuenta de que la Virgen estaba embarazada de Jesús, él sabía de que la Virgen vino a ser templo vivo del Espíritu Santo, y él, como hombre también de fe, me imagino que él ha de haber conocido los libros de Samuel del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, nos cuenta un evento que cuando David fue a rescatar el arca de la alianza que la habían perdido y venían de regreso, nos dice en el capítulo 6, versículo 6 del segundo libro de Samuel, que dice, al llegar a la tierra de Nacón, Uzá extendió las manos hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá, y allí mismo Dios lo castigó por haberse atrevido a tocar el arca, y cayó muerto al lado del arca de Dios. David se enojó porque Yahvé había muerto a Uzá, y aquel lugar se llamó Pérez Uza hasta el día de hoy. ¿Por qué les digo esto? Imagínense que si Dios se enojó porque este hombre tocó el arca de la alianza que cargaba puros símbolos nada más, las tablas de la ley, el maná, una muestra del maná, y la vara de Aarón, que eran símbolos de lo que es Jesús. Y entonces, ¿qué tal que la Virgen María lleva en su seno ya no meros símbolos, sino al mismo Jesucristo, al mismo Jesús, todo? Y dice la misma palabra que donde está Jesús está el Padre, y donde está el Padre está el Espíritu Santo. Entonces la Virgen María, en ese momento que estaba embarazada, era la nueva arca de la alianza, como nos dice también el capítulo 11 del Apocalipsis. Entonces José sabía de que la Virgen era sagrada mucho más que el arca de la alianza que se nos habla en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso él sabía que tenía que seguir practicando la castidad.
Y digo esto para todas las personas que piensan mal de la Virgen o hablan mal de la Virgen y de San José, pensando en que cuando dicen, es que la Virgen María tuvo más hijos. Eso es una blasfemia, en primer lugar, cuando se habla de hijos biológicos. Pero cuando hablamos de hijos espirituales, eso ya es otra cosa. Si usted es cristiano, si usted ha sido bautizado en la fe cristiana, entonces usted viene a ser hijo de Dios, hijo del Altísimo. Entonces, si es hijo de Dios, hijo del Altísimo, entonces Jesús es su hermano, ¿sí o no? Si lo miramos como desde el punto de vista de familia, entonces si Dios Padre, si Yahvé es su papá, Jesús es su hermano, entonces por virtud del bautismo también recibimos a la Virgen María como nuestra madre. Entonces ahí sí podemos decir que la Virgen tuvo más hijos en la fe espirituales por virtud del bautismo. Entonces así somos millones de bautizados, millones entonces de hijos de Dios. Entonces cuando usted piense mal de la Virgen o hable mal de la Virgen, tenga cuidado. No quiera usted enfrentar el enojo de Jesús, porque a un hijo lo único que usted no le puede ofender es su mamá. Y recuerde que Jesús también es hombre. Respete para que lo respeten, dicen por ahí. Entonces respete a la madre de Jesús, que también es madre nuestra. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.